Dios les bendiga, hermano. Hoy jueves de oración. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí. Agradeciendo principalmente a Dios que por este medio me permite participar. Por cuestiones de trabajo normalmente no puedo estar presente desde temprano, pero gracias a Dios que por este medio me permite participar. Y si alguno tiene en su corazón el deseo de participar, hermanos, no duden en comunicarse con el hermano Ever, con la hermana Yasmín, para que puedan apoyarnos en las direcciones o en alguna participación en estos cultos, ya sea de jueves de oración, escuela dominical o culto de predicación de los domingos, hermanos. Vamos a dirigirnos al Señor en oración para iniciar y pedirle que Él ponga todos los medios y Él nos ayude a estar bien en estos días. Señor Padre bendito que moras en el cielo, gracias porque nos cuidas, gracias Señor por tus cuidados, Señor, porque nos tienes con bien. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que en estos días, Señor, estamos con salud. Te rogamos, Señor, que tú nos cuides, Señor, que nos libres de padecer virus que está en el mundo actualmente, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a confiar en ti y saber, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor. Cuídanos en todo momento, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar siempre cerca de ti, Señor, a través de, ahora como se está haciendo, a través de estas transmisiones, Señor, que tú toques los corazones, Señor, y que abras nuestra mente, nuestro corazón a cada uno de tus hijos en los hogares, Señor, y que podamos estar siempre prestos, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Ayuda a cada uno de tus hijos, Señor, a tener ese deseo, Señor, de buscarte, Señor, el deseo de participar en tu obra, Señor, y entender, Señor, que participando en estas grabaciones, Señor, es también, Señor, involucrarnos en tu obra, Señor. Cuídanos siempre, Señor, y ayuda al mensajero de esta noche. Sé con nuestro hermano Benjamín, Señor, que traerá el mensaje, y sé tú, Señor, que hable a través de él, Señor, y dale las palabras, Señor, que tus hijos necesitamos para escuchar y entender tu palabra, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Tenemos la lectura esta noche en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 1 al 3. Primera epístola de los Tesalonicenses a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 1 al 3. Damos oportunidad de que lo busquen ahí en su hogar, abran su Biblia y pongamos atención a este pasaje. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Pesada cruz.
Dios les bendiga. Hemos tenido nuestra lectura ahí en la primera epístola a los tesalonicenses. Nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que primeramente que nada tenemos que estar atentos, porque es la palabra de Dios la que nos está hablando y lo que nos está haciendo meditar en este momento en lo que hemos leído. Hemos leído acerca de unos hombres y mujeres creyentes en un lugar apartado de nosotros en otro tiempo, pero que nos damos cuenta que ellos vivieron conforme a sus convicciones, y nosotros tenemos que estar atentos, porque nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que vivir conforme a las convicciones que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Nos damos cuenta en lo que hemos leído que estos hombres aceptaron el Evangelio de una forma tal que fue evidente a ellos mismos, a los cercanos a ellos mismos, y aún llegó a ser evidente a otros. No solamente ellos, sino nos damos cuenta que a través del paso de la historia hemos visto a muchos creyentes, y lo podemos analizar y lo podemos revisar en esos libros que tenemos nosotros sobre la historia del cristianismo, y nos damos cuenta que muchos han vivido conforme a sus convicciones, y viéndola como la estamos viendo en este momento, yo creo que esto es una invitación de parte de Dios para que nosotros vivamos así, conforme a convicciones. Y vamos a orar para poder comenzar en este momento. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos en este momento, porque tú nos tienes aquí, porque tú nos has traído, porque tú deseas que nosotros entendamos y aprendamos acerca de tu corazón, Señor, acerca de tu mente, acerca de lo que tú deseas que nosotros pongamos por obra. Señor, te estamos muy agradecidos en este momento, porque tú eres bueno con nuestras vidas, nos tienes con bien, y Señor, quieres enseñar a nuestras vidas. Te agradecemos por ello y te pedimos, Señor, todo esto en este momento, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Decía que hemos visto a través de la historia cómo Dios ha sido bueno. Voy a contar solo una historia, y no la voy a contar completa. No la voy a contar completa porque la parte central es la parte más importante. Es un hombre que fue muy rico y que esa riqueza la entregó al servicio de Dios, la entregó para las misiones. Entonces nos damos cuenta que él estuvo dispuesto, a pesar de tener tanto dinero, estuvo dispuesto a entregar su dinero a la obra de Dios. Al término de su vida se pudo leer una carta donde decía: hubiera hecho del suelo mi cama, de un cajón mi silla, y de otro cajón mi mesa, con tal de que ningún alma perdida fuera al infierno. Y entonces vemos, en relación con lo que dice la palabra de Dios, y ha sido nuestra lectura en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 3, nos damos cuenta de que estos también fueron verdaderos creyentes. ¿Por qué es tan importante ser un verdadero creyente? Ser un verdadero creyente es un peso tremendo para nuestras vidas. Cualquiera podría decir soy creyente, pero aquí estamos hablando, le estamos dando una calidad especial: ser un verdadero creyente. No solamente ser un creyente, podríamos agregarlo, ser un discípulo, ser un seguidor de Jesucristo, ser un aprendiz de Jesucristo. Y entonces, si nosotros estuviéramos con todos estos conceptos bien entendidos en nuestra mente y bien arraigados en nuestro corazón, diríamos en este momento: todavía tengo necesidad de ir más hacia adelante, de ir más en el aprendizaje del mensaje que tiene el Señor de Jesucristo hacia nosotros. Y nos damos cuenta aquí que por eso es tan importante. Nuestra forma de vida delata si nosotros realmente hemos creído como Dios espera, si hemos creído de la forma en la que Dios espera de nosotros.
Porque nosotros al analizar este pasaje, no la lectura que hemos tenido, sino agregándole los siguientes versículos hasta terminar en el versículo 10 y viendo algunos otros pasajes, nos damos cuenta de 4 puntos centrales en los cuales se puede vivir, en los cuales se puede basar este decir de nosotros, de vivir en base a convicciones. Y nos damos cuenta que todo esto se basa en el poder del Espíritu Santo, en la posición que tome la persona, en la proyección que le dé a sus convicciones y en el plan que tiene Dios para con su vida. Entonces nosotros estamos atentos ahí y nos damos cuenta de lo siguiente. Vamos a los siguientes versículos. Dice los versículos 4 y 5, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces nosotros estamos aquí y nosotros vemos el poder. Primeramente fue el primer punto que nosotros vimos aquí, el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se refleja en que Él nos mueve. Antes de movernos, incluso sabe de nuestras vidas, sabe de cómo hemos de reaccionar ante el mensaje que tiene para nosotros. Y nosotros solamente somos llevados a tomar una decisión, somos llevados a tomar una decisión ante la confrontación que se hace de nuestra vida pasada. Nosotros tenemos que tener bien en claro esto, cómo ha sido nuestra vida pasada, y tenemos que analizar todo ello y tomar una decisión importante en relación con esto. Entonces, pero sin embargo, nosotros no podríamos hacer lo que estamos haciendo si no fuera por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es lo que en este momento apreciamos, lo que en este momento no podemos dejar de analizar y dejar de ver cómo Dios está actuando en nuestras vidas, cómo Dios nos hace hablar, cómo Dios nos hace añorar el tiempo de hablarles a otros del Señor Jesucristo. Entonces nosotros estando aquí nos damos cuenta que realmente necesitamos que el poder de Dios actúe efectivamente en nosotros, que el poder de Dios nos haga entender lo que necesitamos, estar comprometidos, estar deseosos, andar siguiendo su voluntad en todo momento. Y entonces nos damos cuenta que necesitamos comprometernos más, necesitamos servir más, necesitamos estar atentos a lo que Dios quiere en nuestra vida y ponerlo por obra. Esto es lo que nosotros necesitamos, pero se requiere del poder del Espíritu Santo de Dios. Sí, pero el Espíritu Santo de Dios no es alguien que nos obliga, no es solamente por su poder, sino que además del poder del Espíritu Santo de Dios, se presenta una situación agregada a esto. La siguiente situación es la posición que nosotros tomamos ante el poder del Espíritu Santo de Dios, ante el poder de la palabra. Nosotros tenemos que tomar una posición. ¿Cuál es la posición que nosotros tomamos? Nosotros podemos tomar la posición de aceptar o podemos tomar la posición de rechazar. Podemos tomar la posición de ser indiferentes. Hay diferentes posiciones que nosotros podemos tomar. Veamos la posición que tomaron ellos ante la elección y el poder del Espíritu Santo de Dios. Ellos dice que recibieron la palabra en medio
de gran tribulación. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos entendidos de la posición tan importante que guardamos ahí. Dios, alguna ocasión, recuerdo hace muchísimo tiempo, se mencionó en este mismo lugar donde ahora estamos grabando. Dios es todo un caballero, es todo un caballero de forma tal que Él no nos obliga a hacer cosas. Él espera que nosotros tomemos nuestra decisión, porque la palabra de Dios llegó a nosotros en algún momento de nuestras vidas. ¿Y cómo llegó? ¿Cuál fue nuestra posición ante ellas? ¿Cuál fue la posición que tomó aquel que nos entregó la palabra? Tendríamos que ir a la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, y tendríamos que analizar varios versículos, pero en este momento solamente voy a compartir unos. El versículo 13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay tres situaciones ahí en este versículo que nos llaman la atención a nuestras vidas y nosotros los analizamos, los vemos y los entendemos. Primero, hay un agradecimiento de parte de aquel que nos compartió. Cuando alguien nos comparte la palabra y se da cuenta de nuestra reacción ante la palabra de Dios, porque no es ante su palabra, sino ante la palabra de Dios, hay un agradecimiento por la forma en la que recibimos el mensaje. Lo recibimos ¿cómo? Como las palabras de un ser humano, como la habilidad verbal de un ser humano o como la palabra de Dios. Y luego hay una reacción ante esto, porque vemos en el versículo 13 que 1, se nos compartió la palabra, 2, reaccionamos a la palabra, y 3, la parte que todavía está actuando, que todavía está funcionando, que todavía en este momento está hacia adelante. Por eso es que nosotros tenemos que estar viviendo conforme a convicciones, porque la palabra no se ha detenido. El actuar de la palabra sigue. Dice, actuando en vosotros los creyentes. Ese es el versículo. Y luego tendríamos que, les invitaría yo a que leyéramos el capítulo 2, los versículos del 1 al 11. En un momento pueden leerlo para no tomarles mucho tiempo en lo que estamos viendo. Pero dice el versículo 6 que estábamos considerando, del capítulo 1 de la primera epístola a los Tesalonicenses, el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Es decir, replicadores, duplicadores. Es decir, aquellos que hacen lo que han visto que hace aquel que les precedió. Entonces, esto nos habla de que ellos tuvieron a bien hacer lo mismo que había hecho quien les había precedido. ¿Por qué lo hicieron? Porque se generó en ellos certeza de que era verdad lo que les estaban diciendo. Uno llega a preguntarse, dijimos, no sé si lo recordamos, pero vamos a Hechos, el capítulo 17, los primeros versículos, Hechos 17, los primeros versículos, y ahí vamos a ver algunas situaciones que nos hacen pensar por qué la reacción de las personas. Dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos,
y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían tenían celos, y tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Nos damos cuenta de esto y vamos a primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que es la continuación de lo que acabamos de leer. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esta es la reacción que tiene un hombre que sabe que lo que acaba de recibir es la verdad. Y aquí nos cuestionamos ante ustedes y ante Dios mismo. ¿Realmente estamos actuando con la convicción y la certeza que tuvieron aquellos hombres, o nos estamos quedando a medias? Nosotros tenemos que analizar a los tesalonicenses, tenemos que analizar a Pablo y tenemos que analizar a los primeros, a la iglesia apostólica. Tendríamos que ver Marcos 16, 19 y 20. No lo voy a leer completo, pero sí voy a leer una línea. Marcos 16, 19 y 20. La última línea dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Entonces nos damos cuenta de que el Señor ayuda en su obra. Él es el que hace su obra. La palabra ayuda a lo mejor hace que nosotros pensemos que nosotros somos los que estamos haciendo la obra de Dios, pero no somos nosotros, es Él, y son las cosas que Él hace en las personas. Nosotros tenemos que estar atentos. Después de que ello, ¿qué sería lo subsecuente después de que hemos visto esto de Marcos 16, 19 y 20? ¿Cuáles serían las maravillas que vinieron, que corroboraron lo que el Señor Jesucristo decía? Y yo puedo decir con una sola palabra las maravillas que corroboran esto. Hechos. Hechos. El libro de los Hechos corrobora esto. Desde el primer versículo hasta el último versículo, el libro de los Hechos está corroborando las cosas que el Señor Jesucristo dijo como verdad. Por eso es que este hombre, el que acabamos de ver, después de haber sido ultrajado en Filipos, tiene denuedo, tiene el deseo de compartir y compartir a otros. Y esto nos damos cuenta que esto no termina aquí, sino dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces vimos que esto finalmente, esto tuvo proyección
porque los cercanos a ellos se dieron cuenta, algo pasó porque os convertisteis de los ídolos a Dios. Entonces hubo un cambio que fue evidente, que fue visible, que fue notorio a todos. En medio de ese cambio, ellos fueron de testimonio. Y volvemos a preguntarnos, ¿estamos siendo tú y yo de testimonio a los que nos rodean? ¿O nos hemos quedado detenidos? ¿O nos hemos quedado pasivos? ¿O nos hemos quedado estáticos? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestras vidas? ¿De qué forma hemos avanzado o nos hemos detenido? Nosotros tenemos que seguir avanzando. Ahorita estamos en una circunstancia difícil, una circunstancia de prueba. ¿Esto nos ha detenido o esto nos está llevando a avanzar? Nosotros tenemos que avanzar y tenemos que pedirle a Dios que tras esto que hemos hecho hasta este momento aumente, que no se detenga. De hecho, en este momento que estamos a punto de orar, podríamos decir, necesitamos avanzar más. Necesitamos buscar la forma de que esto que parecía que nos detenía, no nos detenga, sino que nos aumente la posibilidad de ir a más sitios. Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. 1, llegó a nosotros. 2, llegó a los cercanos. Pero 3, no solo a los cercanos. Dice el versículo 8, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Dios tiene un plan y nosotros dentro de ese plan somos la parte posiblemente más pequeña por nosotros mismos, pero recordemos el primer punto, el poder del Espíritu Santo de Dios. Nosotros nos analizamos y nos ponemos a analizar los medios electrónicos. Voy a hacer mención de algunas situaciones de los medios electrónicos. Nos dicen cosas acerca de cómo nos hemos estado comportando en este tiempo. Y uno pensaría, ¿así se comportarían los hombres de Tesalónica como tú y yo nos estamos comportando? ¿O se comportarían diferente? Harían cosas tremendas, harían cosas impresionantes. Necesitamos estar atentos. Dios tiene un plan y Dios espera que después de esto nosotros les vayamos y les compartamos a otros que el Señor Jesucristo viene y que nosotros tenemos que esperar de los cielos su venida, porque Él, hace muy poquito lo recordamos, Él no se quedó muerto, Él se levantó y está reinando, pero viene por nosotros, porque Él así lo prometió y dijo, yo los voy a librar de aquella ira que está por venir. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos y agradeciéndole a Dios. Vamos a orar y ser entendidos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este momento. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros. Porque tú, Señor, nos enseñas, a pesar de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, de nuestra maldad, tú nos amas, tú quieres enseñarnos que nosotros, Señor, fuimos aprobados, así como fue aprobado Pablo, para que se nos confiase el Evangelio. Y nosotros tenemos que estar atentos a esa aprobación que hiciste de nosotros, incluso desde antes de que naciéramos. Y eso que se nos ha, Señor, entregado, en lo cual los ángeles desearían tenerlo y no lo tienen.
Nosotros lo tenemos, el Evangelio. Gracias te damos, Señor, porque nos damos cuenta de que todo esto se debe al poder de tu Santo Espíritu. También se debe a la posición que tomamos cuando escuchamos tu palabra. Y tiene sentido todo esto, porque tiene una proyección hacia el futuro. Y todo enmarcado dentro de un plan que tienes tú para nuestras vidas. Que nosotros podamos ser creyentes con convicciones, fieles como nuestros hermanos de Tesalónica, como el Señor Jesucristo, como Pablo y como tantos otros que estuvieron antes que nosotros. Y que nosotros podamos decir en este momento que queremos serte útiles, que queremos dejar nuestra pasividad, que queremos dejar nuestra inutilidad, que queremos ser activos en tu obra y que queremos, por sobre todas las cosas, que la exaltación no sea para nosotros, sino que la exaltación sea para ti, porque tú eres el único que merece la honra y la gloria, porque tú te sacrificaste por nosotros, Señor Jesucristo. Te estamos muy agradecidos. Queremos pedirte que el día de hoy se expresen todas las peticiones de oración que hay en nuestro corazón. Que no nos detengamos, que no nos limitemos. Sabemos que son pocos los que en día jueves posiblemente puedan ver el mensaje de parte tuya por sus actividades, pero aún así tenemos un breve tiempo para verlo al término de nuestras actividades. Dios tiene un propósito al insertarnos en una iglesia. No es para que estemos sentados los domingos aquí, es para que seamos la parte activa, la parte que hace lo que Él desearía hacer. Los ángeles anhelan hacer lo que nosotros hacemos. Y algunos de nosotros no estamos haciendo lo que los ángeles anhelan hacer. Señor, perdónanos. Perdóname por no hacer lo que me toca hacer. Y ayúdame a tener la capacidad para que pasada este tiempo no nos neguemos la posibilidad de ser agentes de tu obra, de ser soldados de tu ejército, de ser atletas en tu equipo, de ser labradores en tu campo, Señor. Danos esa oportunidad y bendícenos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque nos habla, abramos nuestra mente, hermanos, y entendamos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Gracias a Dios por nuestro pastor que trajo el mensaje esta noche. Sigamos orando, hermanos, por la hora misionera. Sabemos que la hora nos separa, ahí en las redes sociales nos damos cuenta de los misioneros, y seguir orando por ellos también, hermanos, para que Dios siga expandiendo su palabra alrededor del mundo. Vamos a orar para terminar y agradeciendo a Dios que tuvimos la oportunidad de escuchar el mensaje el día de hoy. Señor Padre bendito, gracias porque eres bueno, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el mensajero de esta noche. Gracias, Señor, por nuestro pastor, Señor, que tú le diste las palabras, Señor, le diste el mensaje, Señor, para traernos a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias porque podemos escuchar, Señor, porque estamos en un país libre, que podemos
estar cerca de ti, Señor, y podemos buscarte, Señor, en oración, buscarte en la lectura de tu palabra, Señor, y buscarte, Señor, también escuchando tu mensaje, Señor, a través de los mensajeros que tú tienes, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus misioneros, Señor, alrededor del mundo. Te rogamos, Señor, que los sigas protegiendo, Señor, de la pandemia que está existiendo en estos días. Que tú los protejas, Señor, a los misioneros, a sus familias y a cada una de las personas que están llevando tu mensaje, Señor, a través de tu palabra, Señor, y llevando el mensaje de salvación, Señor, para que más almas lleguen a los pies de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de servirte. Te rogamos, Señor, que uses a tus hijos, Señor, conforme a tu voluntad y que siempre, Señor, estemos prestos a estar buscándote, Señor, en todo momento, Señor. Gracias por este culto de oración. Te rogamos, Señor, por las peticiones de mis hermanos, que tú obres, Señor, para que cada una de ellas, Señor, sea contestada, Señor, conforme a tu tiempo, conforme a tu voluntad, y ayúdanos en cada momento, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos siempre contigo. Todo esto te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.